Planilla de trabajo. Vamos a comenzar a ejecutar los primeros pasos para realizar una ventana corrediza, en este caso, o una abertura de aluminio. Nosotros lo primero que vamos a necesitar para ejecutar esa abertura son los datos de medidas, de sonoma, una serie de cosas que vamos a ir viendo ahora. A nosotros nos van a llegar a también a nuestras manos en dos formas la información de lo que queremos realizar. Una es por medio de un cuaderno que nosotros tenemos para realizar la medición de la abertura y hablando con el cliente hemos resuelto de qué manera hacer el trabajo. La otra es por medio de una planilla que nos va a generar la información necesaria que nos va a entregar una persona que nos encarga el trabajo. Este trabajo realizado generalmente con arquitecto, con estudio, un constructor, nos dará las características, tipo de abertura, terminación, qué medio lleva, qué accesorios lleva, las ubicaciones, toda la información vendrá en esa planilla. Una vez que nosotros tenemos esa información tanto hecha del cuaderno como en una planilla profesional, vamos a tener que resolver de qué modo vamos a hacer el trabajo. Y hay dos formas de hacerlo. Una es una forma manual, que es la que inicialmente seguramente van a utilizar, y la otra es una forma digital. Hay programas de computación que simplemente poniendo casi altura y algunos pequeños datos nos resuelven la fórmula con la que vamos a ejecutar el trabajo. Generando un medio en las aberturas se formula a partir de una base y de una altura del perímetro de la abertura que queremos realizar. A partir de allí se generan todos los perfiles insertos por medio de fórmulas, pues va a decir cómo llenamos a las medidas finales. Es importante que cada fabricante, cuando nosotros estamos trabajando, con quien estemos trabajando, nos entregue la información, que lo puede hacer de dos maneras: de forma impresa con un manual donde nos va a dar las fórmulas de cómo se realizan esos trabajos, o con un CD, o con el programa en forma digital, como dijimos, que nos va a ayudar a hacer lo mismo. Nosotros vamos ahora a mostrarles cómo leer una planilla impresa, que es lo más común o lo que ustedes se van a encontrar, y de qué modo podemos llegar a tener las medidas necesarias para hacer los cortes de esa abertura. Aquí tenemos la presentación de una planilla impresa, la que nos va a ayudar a tener las medidas necesarias para ejecutar nuestra abertura. En esta planilla nosotros tenemos un dibujo de la abertura en corte vertical, un dibujo de la abertura en horizontal. Nos permite identificar cada uno de los perfiles y las fórmulas con las cuales vamos a realizar los descuentos, y una lista de accesorios que es la que va a llevar toda esa carpintería. Vamos a empezar a comentar un poco de qué se trata de estos ítems y cómo logramos esas fórmulas, y luego vamos a ejecutar una de esas fórmulas con la medida de abertura que vamos a acelerar para que puedan entenderlo un poco mejor. Primero vamos a detallar qué códigos tenemos una lista de perfiles con sus respectivos cortes, donde tenemos los códigos de acuerdo a la lista que vamos a utilizar de acuerdo a la carpintería, una descripción de esos perfiles, la cantidad que vamos a utilizar de cada uno, las medidas y los tipos de corte que van a llevar. Con respecto a las medidas, tenemos una denominación A, que significa el ancho de la ventana, y la denominación H, que es la altura de la ventana. En primer término tenemos los perfiles del marco. Tenemos los renglones, tenemos las cantidades, dos de cada uno, tenemos los dos costados y las dos bases. Para una ventana, medidas, vamos a poner
como dijimos anteriormente, el ancho de la ventana y la altura de la venda. Esas son las medidas que hay que tener en cuenta. Y este es un tipo de corte que hay que hacerlo de por sí a 45 grados de cada lado. Vamos a las hojas. Nosotros tenemos los vidrios de base que nos da el ancho menos 8 milímetros en este caso dividido 2. Si os da un resultante, aquí nos muestra el tipo de corte y aquí nos da la cantidad de cada po. En el micro siguiente volvemos a tener lo mismo, simplemente con la diferencia que ponemos la paleta, su fórmula y los cortes. Este tipo de carpintería lleva baracín de enganche, que es lo que se va a usar en el medio. En este renglón donde dice cierra de llevar, nos estamos refiriendo a un baracín que va en el encuentro central de la ventana, que es lo que hace que hermetice la abertura. Dado que en este sistema todos los baracines en base o en altura son exactamente el mismo, lo único que se le adiciona es el enganche. Después vamos a encontrar en la lista otro baracín adicional que no lo usamos en este momento, pero que también es utilizable, que es un baracín de refuerzo. Esto que tenemos aquí, que es un adicional cuando hacemos medidas poco más altas de las estipuladas como normales. Acabamos de hablar del cierre de encliva o del cruce, del refuerzo del parate central. Tenemos dos ítems más: tapajuntas y primarcos de estos dos elementos que no son muy comunes o específicamente en algunos casos. Que es una tapajunta, que es lo que está entre el marco y la pared, para tapar todas las diferencias que podamos tener en la abertura, y un primarco, que es lo que se pone anteriormente a una ventana en caso de tenerse para lograr un vano presente y luego se atordilla a la abertura. Ahí se van. Se lo comentamos más que nada para ti. Y vean que esto va a ser algo bastante frecuente y sepan desde estos tardíos. Vamos a trabajar básicamente desde los marcos, las hojas del cierre. Hasta ahí es lo que vamos a hacer de nuestra primera abertura. En este plano que tenemos aquí, volvemos a tener una réplica de las fórmulas para el corte, para poder identificar y asimilar un poco más a qué representa esa planilla que vimos anteriormente. Tenemos el primarco de la tapajunta, que no la vamos a incluir en este momento, el marco de la ventana, la hoja, la altura de la hoja, la altura de los perfiles centrales, la otra altura de la hoja, y las cotas, las medidas que estamos teniendo allí, nos están indicando que nosotros tenemos un ancho de ventana que va del marco al otro marco y está decomitado de A. El ancho, habíamos dicho esto, y nos dice aquí, desde otro número o fórmula, que desde la parte de afuera de la hoja hasta la otra tenemos esta fórmula: ancho menos 8 dividido 2. En este caso, en esta imagen lo que estamos viendo es un corte vertical de nuestra abertura, y las medidas, las cotas, como hemos hablado, nos están señalizando la altura de nuestra ventana, de nuestro marco, la altura de abajo a arriba de la hoja, y en este caso la medida de ese parante de refuerzo del cual hablamos, que ahora vamos a usar en este. En esta planilla también tenemos nuestra lista de accesorios a utilizar para el armado de toda esa abertura, todos los elementos que va a llevar para lograr hermeticidad, funcionamiento, armado, alineación. Tenemos una lista por códigos y por nombre y cantidades. Estos son elementos que nos van a ayudar a generar nuestro pedido de accesorios. Esta lista es una lista de accesorios para poder saber qué utilizar. Volvemos a la planilla general para hacer una aclaración.
Ustedes verán que en la lista de perfiles ustedes tienen códigos y descripción de cada perfil. Pero si miramos los dibujos de la abertura, de repente nos va a costar ubicar qué es el marco, qué es la hoja, qué es el refuerzo. Entonces, para ayudarnos, para asistirnos a identificar esto, los manuales tienen una lista de esos perfiles dibujados a escala, con su código y con una serie de especificaciones que no veremos a continuación para que ustedes puedan ubicar viendo ese perfil en escala original 1 a 1 y poder entender mejor la ubicación dentro de este dibujo que estamos teniendo aquí. Aquí estamos viendo perfil, que como dice es el marco, y en la ventana que vamos a realizar tenemos el código, tenemos cuánto pesa ese perfil por metro lineal, tenemos qué tipo de escuadra va a ser necesaria para armar ese perfil puntualmente, aquí tenemos las cotas de medición del perfil, tenemos el H total, tenemos el centro de guía a guía, trillo como se llama, en las aberturas, y la altura que ocupa ese marco. Aquí estamos viendo los perfiles de hoja para esa ventana de la cual hemos hablado. Nos da el código, nos dice para qué es una hoja de corte a 45 grados para vidrio simple, cuánto pesa y la escuadra correspondiente para armar esa hoja. Al lado tenemos una variante del mismo perfil, simplemente que en vez de ser para vidrio simple es para VVH o doble vidrio. Otra de las virtudes que podemos tener en la carpintería de aluminio. La diferencia es que tenemos una luz interior para un vidrio de 10 y aquí tenemos 20 para alojar ese termopanel de VH que va a tener esta ventana. Esto nos va a permitir este dibujo visualizar que cuando vemos el otro plano de todo armado poder identificar mejor a qué corresponde cada cosa. Esto que estamos viendo ahora desde la planilla que vamos a generar nosotros de la altura que queremos realizar en forma manual. En base a esa planilla y presa que vimos, vamos a realizar nuestra propia medición para pasarla al taller o hacer nosotros el corte de los perfiles. Necesitamos identificarla y tener la mayor cantidad de información posible porque no siempre somos nosotros los que vimos el trabajo los que vamos a ejecutarlo. A veces se lo tenemos que dar a otra persona y le tenemos que dar la información necesaria para saber qué tiene que hacer. Tiene un nombre, una fecha, la línea a utilizar, la línea de aluminio de fábrica, el tipo de a la empresa, el acabado del aluminio, si va pintado o anodizado, si va natural, y el tipo de vidrio a usar, el espesor, el color, la mayor cantidad de información que le podamos otorgar. Tenemos dibujo de la abertura, que es la que queremos realizar, con sus medidas, la altura, la base, y después vamos a hacer una planilla donde vamos a poner, tomando las fórmulas de la planilla que teníamos impresa del fabricante, trasladarla con vuestras medidas de la abertura que vamos a realizar. Aquí nosotros tenemos un anticipo, pusimos la base del marco, la altura del marco, la base de la hoja, la altura de la hoja y el perfil de enganche, que es lo que hablábamos, que es lo que está al centro para enganchar una hoja con la otra. Nosotros en los marcos, en este caso como es el mismo perfil, vamos a tener una cantidad, son 2 de base, 2 de altura. Vamos a tener en la hoja, las hojas tienen base y altura. En la base tenemos 1, 2, 3, 4 perfiles. Y en la altura volvemos a tener 1, 2, 3 y 4. 4 de altura también. Y tenemos los 2 perfiles de enganche que son los que van al medio
Son 2 entonces. Después vamos a poner las medidas que teníamos en nuestra abertura. Teníamos de base 1,50 m. De altura 1,20 m. Que son nuestras medidas básicas para poder hacer las fórmulas. Para poder determinar la medida de la base de las hojas, vamos a tomar la fórmula que vimos en el catálogo impreso que vimos, donde nos dice que es la base de la ventana menos 8 milímetros dividido 2. Les vamos a repetir nuevamente. Milímetros, igual que milímetros teníamos en la planilla general, porque todas las aberturas que vamos a generar son de milímetros. La precisión en el aluminio es milimétrica. Es importante tener en cuenta los milímetros para que nuestra abertura tenga una buena funcionabilidad. No podemos tener diferencias grandes, porque si no los cierres no serán exactos y tendremos problemas de hermeticidad. Vamos a hacer entonces la fórmula base 1500 menos 8 milímetros dividido 2. Y nos da un resultante de 74,6. 746 milímetros. Vamos ahora a la altura de las hojas. Vamos ahora entonces a la altura de las hojas, donde la fórmula nos decía que teníamos la altura que podemos usar también la letra H, menos 68 milímetros. Y el resultado de esta operación es 1200 menos 68. 1132 es el resultado. Medida que vamos a ubicar allí en esta planilla 1130 quitos. En el caso del versión de enganche, es exactamente la misma medida que en la altura de la hoja, o sea que vamos a usar la misma fórmula y la resultante será la misma. Y nos queda la última columna, donde están los cortes de cada uno de los perfiles. En este caso, como la carpintería es de marcos a 45 grados y las hojas son a 45 grados, prácticamente todos nuestros cortes serán a 45 grados, que lo marcamos previamente de esta manera. En ambos casos, de cada lado va corte a 45 para poder armar nuestro marco de escuadra, y en el caso de la versión de tangencias es corte a 90, que se representa así. Aquí estamos viendo ahora nuestra planilla terminada para pasar a taller por realizar los cortes necesarios para poder confeccionar esa ventana que queremos realizar. Ahora vamos a primero lo que se denominaría una planilla digital con un software especial para generar nuestra planilla de trabajo, que nos dará las medidas, los accesorios, el aprovechamiento de los materiales. Tiene una cantidad de ventajas, pero tiene un costo también. Para comenzar, sería bueno tener este software, pero a veces es host y no todos lo tienen. Tenemos la planilla de base, donde nos pide una denominación que puede ser un nombre, una letra, una tipología. Vamos a ir después a pedir esa hoja que precisamos. Aquí vemos lo que nos pide, las propiedades. Vamos a poner todos los datos necesarios. Nos pide un código, un nombre de abertura que puede ser A o B. Aquí vamos a ponerle V1
nos está pidiendo una mano en este caso no, porque una corrediza no tiene manos. Del ancho, vamos a poner una medida correspondiente que era de 1500 milímetros. Del alto, una altura 1200 milímetros de acuerdo a las medidas que teníamos. Nos deja poner una cantidad de alturas que queremos hacer. Vamos a buscar una línea de la fábrica. Aquí se despliega la línea, vamos a usar esta de tratamiento que le queremos dar. Vamos a darle blanco y vamos a poner aceptar. Eso nos da un resultante del espacio de trabajo de las medidas totales de la abertura. El botón derecho nos da a desplegar un menú donde vamos a poner e insertar producto. Esta pantalla nos está dando el tipo de línea que estamos usando. Nos da la posibilidad de elegir el tipo de abertura que queremos hacer. En este caso vamos a hacer una corrediza, de la cual nos da, con respecto a las corredizas, una serie de composiciones con distintos perfiles por distintas características. En el caso nuestro lo que queremos es una ventana de 2 hojas, un vidrio simple. Aquí tenemos corrediza, 2 hojas, vidrio simple, que está conformada por 2 perfiles que vemos aquí el dibujo de ellos. Podemos aceptar. Nos va a pedir qué tipo de vidrio vamos a usar. Vamos a usar un vidrio simple. Le vamos a poner el espesor que queramos y ponemos aplicar. Luego de haber aceptado lo que le habíamos solicitado, nos va a generar una abertura como una que queríamos, una cortadiza de 50 por 1,20 y vamos a ir a donde nos está pidiendo fábrica, lo cual nos da las opciones de planilla de armado, la lista de corte, los cortes de los vidrios, los accesorios, todo lo que nosotros queramos. Aquí vamos a pedir planilla de armado y el resultado es nuestra planilla de ejecución para taller para que podamos realizarla. Nos da la fecha, el nombre del cliente, las dimensiones, el tratamiento, la descripción de la ventana y nos da todos los perfiles de marco, las hojas con sus medidas, las cantidades, el corte de cada uno de los lados y después más abajo una lista, como vimos que estaba en el manual, en la planilla impresa del fabricante, con la lista de accesorios y sus respectivas cantidades e incluso las dimensiones del vidrio que vamos a necesitar para hacer esa ventana.